Perdón. La primera que vamos a ver es otra vez el Bacillus cereus, pero ahora bajo el síndrome diarreico. La vez anterior vimos Bacillus cereus, pero era una intoxicación pura porque la toxina la producía en el alimento, en el arroz. En cambio, en este caso, bajo el síndrome diarreico, el bacilo contamina, ¿no es cierto?, el alimento o contamina a través de sus esporas el alimento, luego se genera el bacilo y el bacilo llega al intestino y ahí produce las toxinas. Es lo mismo que en el anterior, está ampliamente difundido en la naturaleza, en polvo, cosecha de cereales, es igual que lo que dije anteriormente con respecto a Bacillus cereus. De hecho, que les dije que había algunas cepas que podían producir las dos toxinas, la toxina emética y la toxina diarreica, o sea que podemos consumir el alimento con toxina, pero además puede llegar el microorganismo al intestino y ahí liberar además esta toxina que va a producir la diarrea, que es una diarrea en este caso líquida. ¿Y por qué es una diarrea líquida, sin sangre? ¿Por qué? Porque el microorganismo cuando llega al intestino libera la toxina. Las toxinas de los microorganismos tienen dos porciones, una porción A y una porción B. La porción B es la que fija la toxina al enterocito, se adhiere al enterocito. Una vez adherida la toxina al enterocito, se libera la otra porción de la toxina, que es la porción A, que es la que entra dentro del enterocito y eso altera el AMP cíclico, no sé si me comprenden esto que estoy diciendo, del funcionamiento de la célula, de manera que, en definitiva, para que entiendan, la célula, el enterocito, en vez de absorber líquido desde la luz intestinal hacia el enterocito, con lo cual absorbe también nutrientes, libera líquido desde el enterocito a la luz intestinal. ¿Comprendieron? Esto se transforma en una diarrea líquida. No hay invasión al enterocito, sino que simplemente lo que hay una alteración con liberación de agua, potasio y demás electrolitos que van a la luz intestinal y lo que pueden generar es una deshidratación de ese individuo por esa gran liberación de electrolitos. También los síntomas aparecen entre 6 a 8 horas. Fíjense, ¿por qué más tiempo que la anterior? La otra dijimos dentro de una hora. ¿Por qué? Porque la otra, el Bacillus cereus que producía la toxina emética, consumíamos la toxina, rápidamente llegaba al intestino y rápidamente era absorbida. Acá tiene que llegar la bacteria, generar la toxina en el intestino y después ser absorbida. Eso lleva más tiempo. Por eso que los síntomas son de más cantidad de horas, la aparición de los síntomas. Bueno. Ocasionalmente, dice, también puede producir náuseas y vómitos y suele confundirse con Clostridium perfringens, que es muy parecido. ¿Y dónde suelen estar estos? Así como dijimos el arroz, en el caso de la forma emética de productos amiláceos del Bacillus cereus, este Bacillus cereus suele estar en contaminando los polvos con los que se elaboran, por ejemplo, flanes o postres. Por eso lo vamos a encontrar en un flan, en un postre o en algunas preparaciones que se hagan con estos productos. En las indicaciones del Código Alimentario, lo que se pide en los postres, en los polvillos para hacer el postre o el flan, es que se busque Bacillus cereus, porque justamente se sabe de la presencia de estas esporas que pueden estar en estos productos que son de venta comercial.
El otro microorganismo que también produce una toxicoinfección es Clostridium perfringens. Este es otro bacilo gram positivo, anaeróbico. Acá voy a agregar una cosa, anaeróbico facultativo. Dentro de los Clostridios perfringens es uno de los que puede multiplicarse y vivir con ciertos tenores de oxígeno, a diferencia de lo que era Clostridium botulinum, que tiene que tener cero de oxígeno. En cambio hay un poco de oxígeno, sobrevive. Es más facultativo, es más soportador del oxígeno. Y tiene esporas también, bueno, acá no se ven, esporas deformantes, pero son centrales, ¿eh? Entonces diferenciamos de las otras que eran subterminales, en este caso son esporas centrales. Y como en todos los casos de microorganismos que tienen esporas, esas esporas están en el suelo, en el polvillo, sobre la superficie de las carnes, en alimentos deshidratados. La deshidratación es una condición muy desfavorable para la forma vegetativa de la bacteria y lo único que puede sobrevivir es su forma de resistencia, que en este caso es la espora. Y se transmite por el contacto de estas esporas con los alimentos que vamos a consumir. También está en el intestino del hombre, en forma de espora, ¿no? En el intestino del hombre y de muchísimos animales, sobre todo en el ganado vacuno, ¿no? Que está presente la espora en la materia fecal del ganado vacuno. Generalmente estas toxicoinfecciones están relacionadas con el consumo más que de algún producto como arroz, como lo que estuvimos viendo acá con carnes que han sido relativamente cocidas y que se conservan también durante mucho tiempo fuera de la heladera. Generalmente estas intoxicaciones estas toxicoinfecciones pueden ser de hogares, pero generalmente ocurren en grandes comedores. Los comedores que dan de comer a los niños, se hacen gran cantidad, por ejemplo, de guisados con carne, y en la carne o en los vegetales que se colocan en esos guisados pueden ir estas esporas que si no se consumen inmediatamente y se conservan. Eso fue un caso en una escuela donde se hacía el alimento, por eso se sacó la alimentación, tratan de que no sean las escuelas en donde se haga en el interior de la provincia, capaz sí, pero si no, son empresas concesionadas para que lleven el alimento a la escuela. Antes se hacía el alimento, se hacía en la escuela, y producían esta gran cantidad de guisado y lo dejaban, claro, no lo podían meter en la heladera. ¿Por qué? Porque eran también recipientes muy grandes, era para muchas personas. Entonces lo que se aconseja en esos casos es que se haga en el gran recipiente, pero luego se distribuya en recipientes pequeños y que puedan ser guardados en la heladera. Esta escuela tenía otro problema, que era que la heladera que tenían cerraba mal la puerta, entonces ni siquiera refrigeraba porque tenía una temperatura prácticamente ambiental, por casi 15 grados, pudimos tomar la temperatura, que era una locura, entonces ni siquiera estaba preservando ningún alimento que se pusiera allí, ¿no? Entonces, en el alimento, la forma vegetativa pasa, la forma esporulada pasa a forma vegetativa, y cuando llega esta bacteria al intestino, produce la toxina, que es una enterotoxina, que causa una enteritis, generalmente una diarrea líquida, muy similar a la anterior. Acá ustedes verán que dice que produce otras toxinas que generan otra enfermedad como la gangrena gaseosa. Esa no tiene nada que ver con el alimento. Esa gangrena gaseosa es producto de otras toxinas que libera Clostridium perfringens,
y que tiene que ver con heridas que se contaminan con las esporas de Clostridium perfringens, en donde en contacto ya con la sangre el microorganismo pasa a forma vegetativa y produce una toxina que produce la necrosis de los músculos y lleva ay, no me voy a acordar la enfermedad, por favor, estoy vieja. Bueno, lleva a la producción de, ¿cómo se dice? Cuando hay que amputar Gangrena. una gangrena, por eso, ay, si no tengo ahí, gangrena gaseosa. Se le dice gaseosa a esta gangrena porque el microorganismo produce una toxina que engangrena porque necrosa a todos los músculos de la piel, del órgano que se ve afectado, y por otro lado fermenta la glucosa del músculo, entonces produce crepitación en la herida, gases, se ven burbujas y se ve ruido, se siente ruido por la crepitación de los gases generados por las enzimas, todas estas fosfolipasas, hemolicinas, que producen la putrefacción del tejido, ¿no? Por eso se le llamaba la enfermedad de los soldados, porque cuando se ponían en esas huecos que hacían en la tierra para tratar de protegerse de las balas, que eran las trincheras, ahí generalmente sus heridas se contaminaban con estas esporas porque estaban en contacto con tierra y tierra húmeda generalmente. Bueno, en los síntomas, en la parte alimenticia, comienzan entre 7 a 15 horas después de la ingesta y presenta esa diarrea líquida espumosa y maloliente y dolor abdominal y es autolimitada. El peligro está en los chicos que pueden deshidratarse porque hay mucha diarrea, ¿no? Mucha secreciones. Bueno, y acá están los alimentos implicados, las carnes cocidas, platos a base de ave, que en donde que se conservan a temperatura ambiente. Por eso, siempre que hacen grandes cantidades de alimentos, tanto en la parte privada como lo que ustedes puedan luego indicar en la empresa, repártanlo en pequeños envases para que se enfríen rápidamente y se puedan guardar en heladera. No sirve de nada tener una gran cantidad de comida que la tienen que dejar para que se enfríe eso más de 2 horas fuera de la heladera, porque esas 2 horas son vitales a la hora de pensar que si quedó algún microorganismo vivo, acá por ejemplo tiene una cocción relativa esta carne, ¿no? Entonces fíjense ustedes, si quedó algún microorganismo vivo, puede dar lugar, ¿no es cierto?, a que pueda ser alguno de estos que hemos estado, Clostridium perfringens, lo mismo el pollo, y si yo no le doy la refrigeración, le doy la oportunidad al microorganismo de que se multiplique en cantidad y que esa multiplicación en cantidad pueda generar infecciones o tóxico-infecciones por distintos microorganismos. Acá, en la próxima diapositiva, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿O está claro? Bueno. No, profe. Bueno, perfecto. Acá voy a hablar de otro tipo de botulismo, que es el botulismo infantil. Y lo puse aparte porque en realidad se trata de una toxicoinfección y no es una intoxicación como la que se da en el adulto. Y acá hay que tener mucho cuidado. Se trata del mismo Clostridium botulinum, igual. La diferencia es que se transmite de forma diferente. Y los que están en riesgo son los lactantes menores de 1 año, generalmente asociados al consumo de miel. Y ustedes dirán, ¿la miel? ¿Qué peligro tiene la miel si es un alimento con muchísimo azúcar en donde ningún microorganismo podría desarrollar? Es verdad, ningún microorganismo puede desarrollar en la miel por la concentración de glucosa que tiene. Pero sí pueden quedar viables las esporas, que son formas de resistencia. ¿Por qué llegan las esporas a la miel? A través de las abejas. Entonces las abejas, al posarse en los distintos, para tomar el néctar, etc.,
llevan en sus patitas, ¿no es cierto?, las esporas y las llevan al panal. Entonces, esa miel que luego se recoge de ese panal de abejas presenta esporas de este Clostridium botulinum. Y es bastante frecuente encontrarlo en miel, ¿eh? Nosotros lo hemos buscado, lo hemos encontrado y lo hemos presentado en un trabajo incluso internacional, porque había muchas marcas de miel que tenían esporas de Clostridium botulinum, y esto nos llevó a que también a nivel del Consejo Deliberante se creara una ordenanza en donde debe tener un rótulo la miel que diga preferentemente no consumir menores de 1 año. Y seguramente todos los que tienen niños habrán escuchado que sus pediatras recomiendan no darle miel ni alguna preparación como quero o alguna de esas melazas de maíz, etcétera, a los niños justamente por este microorganismo. Acá se presenta como una tóxico-infección porque es la espora la que está llegando al intestino.